El cielo de la Tierra se fragmentó como cristal templado cuando las naves de la primera raza alienígena cruzaron la atmósfera helada. Durante 10 años de carnicería implacable, la humanidad vio caer una a una sus 10 líneas de defensa fortificadas. Millones de soldados perecieron en el frente de batalla tratando de frenar el avance de las bestias mutantes. En el último bastión moribundo, el estratega militar más brillante de la resistencia cerró los ojos esperando el golpe final. Una extraña distorsión cronológica envolvió su conciencia herida en un destello de luz rúnica resplandeciente. De repente, un fuerte olor a desinfectante industrial y el bullicio de miles de voces jóvenes lo trajeron de vuelta a la realidad. El gran tablero holográfico de la sala principal marcaba con precisión el primer año del calendario apocalíptico. El joven estratega comprendió al instante que había regresado exactamente al crucial día del reclutamiento militar masivo. Los recuerdos de las debilidades del enemigo y las estrategias fallidas se ordenaron perfectamente en su mente. Los oficiales de la Alianza comenzaron a llamar a los reclutas uno por uno según sus aptitudes iniciales. Los jóvenes con alto poder de combate eran asignados de inmediato a la prestigiosa vanguardia de la primera línea. Cuando llegó el turno de nuestro protagonista, el escáner táctico detectó un potencial estratégico de nivel divino. Los examinadores abrieron los ojos de par en par ante los números sin precedentes que arrojaba la pantalla. El general a cargo se levantó de su asiento para ofrecerle personalmente el mando de una unidad de élite. Con una frialdad absoluta, el estratega retiró su mano y declinó la oferta ante la mirada atónita de todos. Los murmullos de desaprobación y desconcierto se extendieron rápidamente por todo el enorme recinto. El general frunció el ceño con dureza, exigiendo una explicación inmediata ante semejante acto de insubordinación. Nuestro protagonista simplemente solicitó ser asignado a la división logística de la retaguardia más profunda. Los oficiales firmaron los documentos de traslado considerándolo un cobarde sin agallas para la guerra real. Al salir del complejo gubernamental, una ligera llovizna comenzó a limpiar el polvo de su gastada chaqueta. Él sabía perfectamente que las primeras líneas de defensa estaban condenadas al fracaso absoluto sin importar la estrategia. Su plan requería un anonimato absoluto para desbloquear los 5 árboles de talentos prohibidos por el sistema mundial. 2 horas más tarde, el joven llegó a su destino asignado en los suburbios industriales de la capital. El letrero oxidado de la entrada principal indicaba claramente que aquel lugar era el matadero militar central. Miles de carcasas de bestias menores llegaban diariamente desde las fronteras para ser procesadas. El supervisor del matadero, un hombre tosco con cicatrices en el rostro, le arrojó un delantal de cuero. El estratega se colocó el equipo de trabajo sin pronunciar una sola queja, asumiendo su nuevo rol. En su interfaz mental oculta, una notificación del sistema parpadeó con letras de color carmesí. El sistema le informaba que cada criatura sacrificada otorgaría puntos de energía espiritual pura. Tomando un largo cuchillo de aleación reforzada, se acercó a la primera línea de procesamiento automático. Con un movimiento quirúrgico aprendido en sus años de supervivencia, asestó el primer corte preciso. Una pequeña esfera de luz espiritual emergió del cuerpo del espécimen y se fundió directamente con su pecho. Una oleada de calor revitalizante fluyó de inmediato a través de sus canales de energía bloqueados. Mientras los demás operarios descansaban fatigados, él continuó trabajando durante horas sin detenerse. Al caer la medianoche, la primera notificación de avance de nivel resonó con fuerza en su mente. El primer árbol de talentos prohibidos, dedicado a la manipulación elemental oculta, se había desbloqueado con éxito. Pequeñas chispas elementales comenzaron a danzar dócilmente alrededor de la punta de sus dedos ensangrentados. Este era solo el primer paso minúsculo de una estrategia masiva diseñada para aplastar la invasión global. Mientras tanto, las noticias en la televisión del comedor advertían sobre extraños movimientos en las líneas exteriores. De repente, las sirenas de emergencia del matadero comenzaron a aullar con una violencia ensordecedora. Una de las compuertas traseras cedió bajo el impacto de una criatura mutante masiva que no había sido completamente sacrificada. El rugido bestial hizo temblar los cimientos de la retaguardia mientras el estratega empuñaba firmemente su cuchillo en las sombras. El eco del rugido bestial rebotó violentamente contra las paredes húmedas del matadero subterráneo mientras la criatura forcejeaba en la penumbra. Jihu mantuvo la respiración pausada, controlando el temblor involuntario de sus dedos mientras aferraba el mango desgastado de su cuchillo de carnicero.
Sabía perfectamente que un solo paso en falso alertaría a los guardias del perímetro exterior sobre sus verdaderas capacidades de combate. Con un movimiento rápido y silencioso, el joven estratega se deslizó por el suelo cubierto de acerrín y fluidos oscuros. La bestia mutante alzó su cabeza acorazada, oliendo la proximidad del peligro y mostrando hileras de colmillos afilados impregnados de saliva ácida. En lugar de atacar con fuerza bruta, Ji-Hu extendió su mano izquierda, permitiendo que las antiguas marcas de su línea temporal anterior brillaran con una tenue luz azul. El primer árbol de talento prohibido, la senda del control espiritual, comenzó a canalizar la energía remanente del núcleo de la criatura. Una notificación mental invisible flotó ante su campo de visión, registrando el progreso de absorción biológica en un frío porcentaje numérico. Esto es apenas el comienzo, pensó el estratega mientras sentía el calor de la energía elemental purificada recorriendo sus venas humanas. Un dolor punzante y agudo atravesó sus músculos debido a la sobrecarga de maná puro que su cuerpo sin entrenar apenas podía soportar. Respirando hondo para estabilizar su ritmo cardíaco, hundió el filo del cuchillo en el punto de articulación exacto de la coraza enemiga. El corte limpio separó la carne sin emitir un solo ruido innecesario, demostrando la impecable técnica quirúrgica desarrollada en sus años de supervivencia extrema. Pequeñas esferas de luz roja, representantes del talento elemental de fuego, brotaron de la herida abierta y flotaron pacíficamente a su alrededor. Ji-Hu absorbió cada partícula con paciencia, observando cómo su árbol de habilidades de fuego desbloqueaba su primera rama pasiva. Este monótono trabajo de carnicería en la retaguardia era, en realidad, el depósito de recursos más rico y desprotegido del mundo entero. Mientras el alto mando militar enviaba a los reclutas estrella directamente a morir a las trincheras, él recolectaba los frutos de la guerra sin levantar sospechas. De repente un sonido de pasos pesados resonó desde la rampa superior que conectaba con el sector de control de la base. Con un sutil movimiento de su mano, Ji-Hu dispersó los restos de maná flotante en el aire antes de que el supervisor entrara al almacén. Adoptó de inmediato una postura encorvada y una expresión de cansancio extremo, fingiendo ser un simple obrero abrumado por las largas horas de jornada. Un sargento de intendencia, con el uniforme impecable pero la mirada cargada de absoluto desprecio por los no combatientes, bajó los escalones. Obrero número 407, el informe del cargamento de la línea 3 muestra un retraso considerable en el procesamiento de tendones duros, exclamó el oficial con dureza. Ji-Hu inclinó la cabeza respetuosamente respondiendo con un tono de voz apagado y sumiso que ocultaba por completo su genio estratégico ancestral. Mis disculpas, señor, las muestras biológicas de esta mañana presentaban una densidad ósea inusualmente alta debido a la mutación térmica, replicó el joven. El sargento soltó una risotada despectiva, pateando una de las cajas de madera antes de dar media vuelta para retirarse del asqueroso sótano. Una vez que el eco de las botas militares desapareció por completo, la falsa sumisión de Ji-Hu se desvaneció, revelando una sonrisa fría. Caminó hacia el fondo del almacén secundario, donde un enorme contenedor metálico sellado al vacío guardaba los ejemplares alfa recién traídos del frente. Aquí yacía el catalizador perfecto para despertar el segundo árbol de talentos, la senda prohibida de la domesticación y asimilación de bestias titánicas. Al abrirse las pesadas compuertas de seguridad, un siseo de aire congelado inundó la habitación junto con un hedor a azufre y sangre alienígena altamente concentrada. En el centro de la cámara, congelada artificialmente pero con su corazón latiendo a un ritmo extremadamente bajo, se encontraba una bestia de rango comandante. Ji-Hu avanzó sin dudar, ignorando el frío extremo que congelaba sus pestañas y entumecía las articulaciones de sus piernas. Mordió su propio dedo, presionando la gota de sangre humana contra la frente acorazada del monstruo dormido mientras recitaba el antiguo mantra de subyugación. Los ojos de la bestia se abrieron de golpe, inyectados en sangre, mientras un rugido psíquico violento estallaba directamente dentro de la mente de Ji-Hu. El joven estratega apretó los dientes, soportando la tremenda presión espiritual que amenazaba con destrozar su cordura y borrar sus recuerdos del futuro. He visto la caída de imperios enteros y la muerte de billones de hombres, no seré doblegado por un simple espécimen de vanguardia, rugió mentalmente con furia inquebrantable. La runa dorada de domesticación se expandió con fuerza renovada, aplastando la resistencia de la criatura y obligándola a bajar la cabeza en señal de sumisión absoluta. Una nueva línea de datos apareció en su mente, confirmando el desbloqueo exitoso del árbol de talentos de domesticación suprema a nivel 1.
Ahora poseía los cimientos de 2 de las 5 disciplinas prohibidas que le permitirían cambiar el destino de la inminente caída de la primera línea de defensa. Ji-Hoo regresó a su mesa de trabajo, limpiando metódicamente las salpicaduras de fluidos y ordenando sus herramientas básicas como si nada hubiera ocurrido. Sus cálculos estratégicos indicaban que los suministros médicos y los equipos de apoyo en el frente exterior sufrirían una emboscada masiva en las próximas 72 horas. De pronto, una alarma roja de máxima emergencia comenzó a parpadear violentamente en los techos del matadero subterráneo, mientras los altavoces tronaban con desesperación. Brecha crítica detectada en el sector 3 de la retaguardia, especímenes de asalto sueltos en los pasillos de ventilación, gritaba la voz computarizada del búnker. Ji-Hoo alzó la mirada lentamente hacia el techo, escuchando el perturbador sonido de múltiples garras afiladas deslizándose a gran velocidad justo por encima de su cabeza. Las garras alienígenas arañaban el metal del techo con un chirrido agudo que hacía vibrar las lámparas fluorescentes del matadero. Ji-Hoo respiró hondo y controló los latidos de su corazón para no revelar su posición a los depredadores nocturnos. Él sabía perfectamente que estas criaturas eran rastreadores de la sombra, un tipo de explorador mutante extremadamente veloz. Si estas bestias lograban cruzar este sector desprotegido, llegarían directamente al campamento de los equipos médicos del frente. Con un movimiento fluido de sus manos, activó el árbol de talentos elementales combinando energía de tierra y viento. Una barrera invisible de presión atmosférica se expandió por todo el recinto, bloqueando el aroma a sangre humana. De repente, 3 monstruos cuadrúpedos atravesaron las rejillas del techo y cayeron ruidosamente sobre los charcos de agua. Ji-Hoo sonrió levemente porque había calculado este encuentro exacto basándose en sus recuerdos de la línea de tiempo anterior. Invocando el poder de su árbol de domesticación prohibido, proyectó una cadena espiritual dorada desde su mano derecha. La cadena mágica se enroscó ferozmente alrededor del cuello del líder de la manada, obligándolo a morder el suelo. El estratega ordenó mentalmente la sumisión total de la criatura utilizando su inmenso poder mental acumulado. Las otras 2 bestias retrocedieron aterrorizadas al sentir la repentina y abrumadora presión espiritual que emanaba del humano. Sin darles tiempo a escapar, un súbito torbellino de filamentos de viento afilados cortó el aire silenciosamente. Los 2 monstruos cayeron instantáneamente divididos en pedazos perfectos, sin emitir un solo chillido de alerta. El líder de la manada quedó completamente domesticado, bajando la cabeza ante su nuevo amo en señal de obediencia absoluta. Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, una caravana de ambulancias de la coalición médica avanzaba por la carretera destruida. Dentro del vehículo principal, la joven médico jefa revisaba los signos vitales de los soldados heridos con creciente desesperación. Un temblor masivo sacudió el suelo y detuvo la caravana por completo, haciendo que las alarmas del convoy resonaran fuertemente. Una gigantesca lombriz mutante de régimen acorazado emergió de las profundidades de la tierra, abriendo sus fauces circulares llenas de dientes. Los soldados de escolta de la retaguardia dispararon sus rifles de asalto eléctricos, pero las balas rebotaban inútilmente en el caparazón. Oculto entre las ruinas de un edificio colindante, Ji-Hoo observaba toda la escena estratégicamente a través de unos binoculares tácticos. Unió sus manos formando un sello antiguo y comenzó a canalizar su segundo árbol de talento elemental enfocado en el elemento hielo. Si la unidad médica moría aquí, la tercera línea de defensa colapsaría 3 meses antes de lo previsto en la historia original. El enorme monstruo subterráneo se abatió con violencia sobre la ambulancia principal para aplastarla por completo. En el último milisegundo, una colosal lanza de hielo puro emergió del suelo, bloqueando el impacto y empalando la mandíbula de la bestia. Los médicos y soldados miraron estupefactos la gigantesca estructura de cristal helado que acababa de salvarles la vida de forma milagrosa. La criatura rugió de dolor agonizante, retorciendo su inmenso cuerpo acorazado mientras derramaba fluidos oscuros sobre el asfalto. Sin revelar jamás su identidad, Ji-Hoo saltó desde la ventana del edificio usando ráfagas de viento para amortiguar su caída de forma invisible. Aterrizó a la espalda de la bestia y presionó su mano derecha contra el espeso caparazón alienígena. «Sómete tu espíritu salvaje ante mí o conviértete en el fertilizante de esta tierra», susurró fríamente con una voz imbuida de maná. El símbolo de un sello de domesticación de nivel prohibido se grabó rápidamente a fuego sobre la piel de la lombriz mutante. Al instante, el inmenso monstruo dejó de luchar por completo y comenzó a encogerse obedientemente bajo el asombro del entorno.
Jihu envió a la bestia domesticada de regreso al subsuelo con la orden estricta de vigilar los cimientos de la base médica. Antes de que los soldados pudieran investigar el origen de la magia de hielo, el estratega ya había desaparecido en las sombras nocturnas. Al día siguiente, las noticias sobre un misterioso mago salvador de la retaguardia se extendieron rápidamente entre los barracones. Jihu regresó a su monótono trabajo en el matadero, limpiando las herramientas de carnicería como si nada hubiera pasado. Al revisar su panel de estado invisible, sonrió al ver que su árbol de domesticación ya había alcanzado el nivel intermedio. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida cuando las sirenas de emergencia principales de toda la ciudad comenzaron a sonar de forma continua. Una transmisión de radio militar de máxima urgencia informó que la primera y la segunda línea de defensa del frente habían caído por completo. Millones de naves alienígenas de asalto pesado rompieron la estratosfera, oscureciendo el cielo matutino sobre la indefensa retaguardia. Los oficiales de reclutamiento irrumpieron violentamente en el matadero, buscando arrastrar a cualquier trabajador disponible directo a la vanguardia suicida. Jihu guardó su cuchillo y dio un paso al frente de los civiles, sintiendo que el momento de ocultar su verdadero poder había llegado a su fin. De repente, un temblor ensordecedor hizo colapsar la pared revelando la silueta de un comandante general alienígena que lideraba la invasión directa. El polvo denso de la pared colapsada se esparció rápidamente por todo el búnker médico. Los soldados heridos retrocedieron arrastrándose mientras la colosal silueta del comandante general alienígena avanzaba implacable. Las alarmas de la novena línea de defensa resonaron con un eco agónico que anunciaba el fin de la humanidad. El estratega dio un paso al frente, dejando caer su gastado uniforme de carnicero de la retaguardia. Sus ojos, antes apagados por el anonimato, brillaron de repente con una intensa luz mística azulada. Extendió su mano derecha hacia el cielo, invocando simultáneamente los 5 árboles de talentos prohibidos que cultivó en secreto. Círculos rúnicos de fuego, hielo, relámpagos, tierra y domesticación comenzaron a girar a su alrededor de manera majestuosa. Los oficiales médicos detuvieron sus labores, reconociendo al instante la legendaria firma de energía del estratega retornado. El líder alienígena rugió con fuerza, ordenando a su horda vanguardista que masacrara al recién llegado sin piedad. Con un simple movimiento de sus dedos, el estratega desató una tormenta de fuego celestial sobre los invasores. Las llamas devoraron la primera línea enemiga en segundos, convirtiendo a los monstruos en cenizas humeantes. La retirada ha terminado, soldados de la Tierra, proclamó el estratega con una voz que resonó por todos los comunicadores. En los búnkeres más lejanos, los comandantes sobrevivientes escucharon la transmisión militar y recuperaron el aliento. El estratega activó su segundo árbol de talento, invocando a las gigantescas bestias mutantes que había domesticado en secreto. 3 lobos de las sombras colosales emergieron de los portales, mostrando colmillos imbuidos de energía oscura. Los guerreros humanos mutilados y los soldados rezagados se pusieron de pie, inspirados por el increíble despliegue de poder. Formaremos el escuadrón definitivo, declaró el estratega mientras caminaba con firmeza hacia el ejército alienígena. Sabían que esta era una misión suicida para proteger la última línea de defensa global antes de la extinción total. El comandante general alienígena blandió su pesada espada de plasma, arremetiendo directamente contra el estratega. El estratega combinó instantáneamente sus talentos de hielo y relámpago, creando una barrera electrificada de escarcha. El choque de ambas fuerzas generó una onda expansiva que barrió la niebla y los escombros a 1 kilómetro a la redonda. Los soldados del nuevo escuadrón suicida rugieron y cargaron contra los flancos del enemigo con renovada furia. El estratega leyó los patrones de movimiento del comandante enemigo, usando sus memorias de la línea de tiempo pasada. Tu punto débil sigue siendo el mismo después de 10 años, susurró con una sonrisa fría y decidida. Con un golpe certero de su lanza de pura energía terrestre, atravesó el núcleo central de la armadura alienígena. El comandante general soltó un grito estridente mientras su cuerpo empezaba a desestabilizarse por completo. Al ver caer a su líder supremo, las naves alienígenas en el cielo comenzaron a romper su formación táctica. El estratega alzó su brazo izquierdo, activando la fase final de su plan maestro de defensa global. Una red de barreras de los 5 elementos prohibidos se entrelazó sobre el planeta entero, expulsando la flota invasora. El silencio regresó lentamente al campo de batalla mientras las últimas tropas alienígenas huían hacia el espacio profundo.
Los soldados del escuadrón suicida bajaron sus armas, asimilando la inesperada y milagrosa victoria. El general de la novena línea caminó hacia el estratega, ofreciéndole un saludo militar con el mayor de los respetos. El estratega disipó sus círculos mágicos y le devolvió el saludo con una sutil sonrisa de paz. Los 10 años de pesadilla apocalíptica que recordaba de su vida pasada se habían desvanecido para siempre. El humilde trabajo en la retaguardia había valido la pena para salvar el destino de toda la raza humana. La humanidad ya no necesitaba vivir con miedo a las sombras del espacio exterior. El estratega caminó hacia la ciudad reconstruida, listo para vivir una vida normal por primera vez. Sus 5 árboles de talentos prohibidos quedarían grabados en la historia como el milagro que reescribió el tiempo. El mundo entero celebró el fin de la gran invasión, aclamando al héroe que regresó desde el olvido. La tierra finalmente estaba a salvo, y el estratega retornado miró al cielo sabiendo que su misión había concluido con éxito total.